En el tema internacional, bueno, ya vimos, incluso se está difundiendo más un sondeo, una encuesta a nivel internacional donde usted tiene el segundo lugar de respaldo, de reconocimiento de países a nivel, digo, en el mundo, pues los que son medibles o los que están en este documento. Otro es el reconocimiento que yo también veía el día de ayer respecto a la aplicación de las vacunas, que también están dentro de los primeros lugares. Usted va como un presidente fuerte, con números muy positivos. Estos son dos ejemplos solamente que pongo, a las Naciones Unidas. Hace unos días, y esta es mi pregunta, un experto de Bloomberg generó controversia porque dijo: México es la próxima Dinamarca. Y es parte de un debate también en el tema de cómo va México. Bueno, ya sabemos lo que se ha planteado aquí en la mañanera, pero es curioso este tipo de expresiones cuando vienen de analistas incluso de fuera. No estamos hablando de un analista del país, digo, en términos de, si se quiere, la objetividad de cómo observar la economía mexicana, cómo observar algunos elementos claves que ahorita frente a la pandemia es la vacunación. ¿Usted qué opinaría respecto a lo que dice este experto? ¿Es así como usted también lo está viendo, como lo refleja él, como lo expresa él en este análisis? Pues no conozco el análisis, pero yo sí tengo como ideal, si hay que tomar ejemplos de otros países, un buen ejemplo es el de Dinamarca. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo? No hay corrupción, pero además, aunque parezca increíble, la gente no sabe de corrupción. Cuando uno platica con un danés y le dice de que en México el problema es la corrupción, les cuesta trabajo, mucho trabajo entenderlo, internalizarlo, o sea, comprenderlo, porque es una cultura completamente distinta en ese sentido. Entonces, no hay corrupción y por lo mismo, no hay pobreza. Por eso sí es mi modelo a seguir en lo que tiene que ver con un país extranjero y con el estado de bienestar. En Dinamarca, en Noruega, en Suecia, existe el estado de bienestar, muy contrario a lo que fue la política neoliberal, a la forma como nos engañaron, manipularon a muchísima gente. Bueno, el querer cobrar cuotas en la UNAM, la privatización de la educación. En estos países nórdicos, la educación es gratuita. La salud es gratuita, la seguridad social, se llega a una determinada edad y ya se tiene una pensión, se haya trabajado en una empresa o no. Eso es estado de bienestar. Es exactamente lo opuesto al neoliberalismo. Es privatizarlo todo, privatizar la educación, lo que hicieron. Yo fui jefe de gobierno aquí, en esta ciudad, y llego a gobernar y tenían 25 años de no crear una nueva universidad pública.
25 años, hasta que creamos la Universidad de la Ciudad de México. Todo el periodo neoliberal era no invertir en educación pública. El caso de la medicina, aquí están los médicos. México no tiene los médicos que necesita. Aquí nos los va a informar Hugo o el doctor Alcocer. Tenemos un déficit de médicos porque se rechazaba a los que querían estudiar medicina con la mentira, con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión, y empezaron a lavarle el cerebro a muchos sobre la calidad de la enseñanza. Claro que es importante la excelencia educativa, pero eso lo usaron para justificar el que se dejara de invertir en la educación pública y que estudiara el que tuviese para pagar escuelas privadas. Por eso se rechazaban a tantos estudiantes, no solo de medicina, de todas las carreras. ¿Y qué sucedió? Creció la matrícula de las universidades privadas, como nunca en el periodo neoliberal. Pero llegó un momento en que se estancó. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a estudiar una carrera? ¿Cómo va a terminar una licenciatura un hijo de campesino, de obrero, en una escuela privada? Por muy baja que sea la colegiatura, son 4, 5 mil pesos al mes. ¿De dónde lo va a sacar? Entonces, querían convertir la salud y la educación en un privilegio, cuando la educación y la salud son un derecho del pueblo. Bueno, pero el fracaso mayor, además el daño que causa, está en el hecho de que no tenemos los médicos que necesitamos. Y ya no hablemos de especialistas. Tenemos déficit de médicos generales y de especialistas. Me toca ir en una gira a Yucatán, a los hospitales, no de salud, del IMSS Bienestar, que están mejores, porque siempre el médico, la enfermera, el trabajador de salud busca también su seguridad y prefieren el seguro que el ISSSTE o que la Secretaría de Salud. Me toca ir a una gira, 3, que no sé cómo se quedaron los hospitales del IMSS, Coplamar, porque todo lo descentralizaron y lo destruyeron. Todo el sistema de salud, dejaron la Secretaría de Salud como un cascarón. La Secretaría de Salud dedicada a lo normativo y a mandarle dinero a los estados. Y creo que con manejo directo de 10 hospitales, ¿cuántos hospitales en el país? 27. Directos de la Secretaría. Sí, los institutos nacionales y los hospitales de alta especialidad. ¿Cuántos? 27. Eso era todo lo que dejaron. Bueno, quedó el sistema que se creó hace 40 años, IMSS, Coplamar y luego IMSS Solidaridad, y fue cambiando y ahora es IMSS Bienestar. Lo dejaron y funciona bien o menos mal.
y me toca ir a ver los 80 hospitales del IMSS Bienestar que están en las zonas más apartadas. Y recuerdo que me toca ir o visito los 3 que hay en Yucatán, los 3 hospitales, y en los 3 sin pediatra. No hay especialistas. Esos son los saldos. Eso es lo que nos dejó la política neoliberal. Entonces tenemos ahora que formar especialistas. Ahora es el doble de becas para que se formen más especialistas, y estamos también en condiciones de que se vayan a formar al extranjero, pero necesitamos médicos y necesitamos especialistas. Pero es bueno el tema, y a ver si alguien puede contestar sobre el déficit. Con mucho gusto, señor presidente. Como ustedes saben, y esto ya tiene 2 años, anunciamos un estudio integral sobre el déficit de profesionales de la salud, médicos generales. En aquel entonces, si sigue vigente esta necesidad, se requería cerca de 140,000 médicos generales para cubrir los lineamientos, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y en cuanto a los médicos especialistas, que también es un déficit que, como ya señala el señor presidente, fue una herencia progresiva durante muchas décadas y de la cual yo, pues por edad, pues estoy consciente de ello, no se podían formar los especialistas, y rebasaba esto los 30,000 médicos especialistas que se requerían para ese momento, antes de la pandemia. Desde luego, con la pandemia surgieron otras especialidades que también eran abandonadas. Pero el punto también es de las enfermeras. Las enfermeras es todavía un déficit mayor. Este gremio de enfermería requiere de 300,000 personas dedicadas, integradas a esta atención. Entonces se ha tomado la decisión y tenemos cubierto, vamos con este próximo año hacia cubrir la mitad de las necesidades de especialistas en todo el país. Y, por ejemplo, de acuerdo a las modificaciones del ENARM, cuya ficha, o más que ficha, su aceptación durante varias décadas de este programa de búsqueda de especialistas, pues sea sustentado tan solo en cuestiones económicas y en cuestiones de formación de los centros donde se podían formar estos pacientes. Todavía lo tenemos. El primer año se duplicó el número de aceptados por la ENARM. Estamos hablando de 40,000 médicos, y en esta ocasión lo vamos a refrendar junto con lo ya señalado de especialistas en el extranjero, que también tuvieron el año pasado, por cierto, una disminución de esas posibilidades. Porque no es solo tener a los médicos generales, hay que tenerlos de calidad y desde luego con actualización constante, pero con una idea de que se atienda la atención primaria a la salud, donde los médicos generales son centrales, no los únicos, y que progresivamente las especialidades se vayan sumando. Por ejemplo, y termino con ello, en el cáncer, que tanta necesidad y tanta atención ha tenido, tenemos estados donde hay 1.2 médicos especialistas en cáncer, y no los subespecialistas. No estoy dividiendo entre cirujanos, entre radiólogos, oncólogos y desde luego entre médicos especialistas tan solo clínicamente. En el caso del cáncer tenemos estados que son de los avanzados del centro del país, con 1.2, 1.5, máximo 2 médicos especialistas de esta área por 100,000 habitantes, y sin embargo tenemos que algunos cuentan en otros países con 5 o 6 por la misma cifra de habitantes. Entonces, tenemos superación en términos muy generales encaminados al cabo de estos
3 años de gobierno, acercándonos al 40-50% de mayor número de médicos, especialistas y menos, pero también de enfermeras. Y el panorama es incrementarlo todavía más, puesto que no solo de hecho no es el problema financiero, no es falta de presupuesto, sino falta de los centros de formación de estos especialistas. 2 de los hoy galardonados han sufrido parte de esto, cuando no tienen a qué residentes recibir en el número que podría cada una de las instituciones estar teniendo, porque no hay el cupo, porque no hay los profesores y desde luego no hay la dirección o no había la dirección política para hacerlo. Este es el panorama, aún en rezago, pero estamos conscientes de que con estas estrategias vamos a dejar en los próximos 3 años ya una base sustancial que cubra la mayor parte de las especialidades y, repito, de los trabajadores de la salud, incluyendo desde luego a las enfermeras. Muchas gracias. Pues eso es, sí es importante el debate. Nada más tranquilos, serenos. Rapidísimo.